Cuando aprieto los dientes, o bien durante el día o bien durante la noche, llamado bruxismo, es un indicio de emociones, de ansiedad, estrés, ira, frustración o tensión. Los dientes son una barrera protectora. Canalizan los conflictos internos no resueltos. Cada diente representa un desafío emocional o una relación con un órgano de mi cuerpo y la relación o emoción que me causa. La salud de la boca es un reflejo de nuestro estado emocional. ¿Cómo afectan mis emociones a mis dientes? La tensión nerviosa y emociones como la ira pueden provocar y aumentar la presión de los dientes y tensión muscular en la mandíbula, incluso la frente. Esta presión puede ocasionar dolor en los dientes, avisando que algo más profundo puede estar afectando. El apretar los dientes, llamado bruxismo, puede reflejar una emoción como la ansiedad, el estrés, la ira, la frustración, la tensión. Es algo involuntario frente al estrés. Cada diente se relaciona con un órgano del cuerpo. Los dientes incisivos centrales se relacionan con el riñón, la vejiga y reflejan tensiones, temores e inseguridades. Los caninos se relacionan con el hígado y la vesícula biliar, relacionados con la ira y con la toma de decisiones. Los premolares se relacionan con el pulmón e el intestino grueso y tienen que ver con la tristeza y el duelo. Y los dientes molares se relacionan con el estómago, el bazo, páncreas. Suelen ser preocupaciones sobre la nutrición y preocupaciones personales. Las muelas del juicio se relacionan con el corazón y el intestino delgado y simbolizan la madurez o la evaluación de la vida. En momentos de estrés, nuestros músculos faciales y los de la mandíbula están afectados y llevan a un desgaste de la superficie dental y aparición de dolores de cabeza y cuello. Es bueno que sepamos manejar nuestro estrés con técnicas como la relajación, el yoga, etc. Cada diente representa un miembro de la familia y el dolor o problema con un diente refleja el conflicto con ese familiar. Si dividimos la boca en 4 partes, la parte de arriba de la boca está la parte izquierda, que representa
al padre y a toda su familia. Y la parte de la derecha representa a la madre con toda su linaje. En la parte de abajo de la boca, en el lado izquierdo, representa el trabajo. Y en la parte de abajo derecha representa el hogar, la intimidad del hogar.